por la sangre de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, nos presentamos por los méritos de Él, para que seamos aceptados, no por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús. En esta mañana vamos a abrir tu santa y bendita palabra, y pedimos que tu Espíritu Santo venga a hacer la obra de conversión, de transformación, la cual los seres humanos dista mucho que la hagamos por nosotros mismos. Es tu obra para santificación y para vida eterna. Señor, acompáñanos con la presencia de tus santos ángeles también. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, aleja cualquier obstáculo que el enemigo quiera poner. En el nombre de Cristo Jesús, que podamos estar en paz estudiando tu santa y bendita palabra, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces lo que estudiamos el jueves es que Dios nunca ¿qué? Dios nunca cambia. Hacemos un repaso, ¿verdad?, de esta campaña que empezó del 29 al 31. Dice la Escritura, Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, ¿qué dice? No cambio. ¿Se acuerdan? Y en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios no cambia, Dios no miente, Dios no ¿qué? Dios no se arrepiente. Amén. Números 23:19. La palabra de Dios nos dice en Santiago 1:17 que en Él no hay sombra de variación, no hay mudanza. Él no cambia, no se arrepiente, no miente. No hay sombra de ¿qué? Sombra de variación. Hebreos capítulo 6, verso 19 nos dice, su consejo, ¿verdad?, es inmutable, ¿verdad? Sus pensamientos no cambian, no se alteran. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y dice aquí en Isaías 45, ¿verdad? Porque yo soy Dios y no hay ¿qué? No hay más. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por todos ¿qué? Y por todos los siglos. Y el día de ayer nosotros estudiamos que lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Permítame un momento. El día de ayer nosotros estudiamos lo que dice la palabra de Dios. Lo ponemos aquí en la pantalla. Aquí está. En Salmo 68:24. Salmo 68:24 dice, ¿vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de ¿quién? De mi Dios, de mi Rey. ¿Están dónde? Están en el santuario. Y nosotros estudiamos en la palabra de Dios que en el santuario se puede ver a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y ¿qué? Y por los siglos. Hebreos 13:8. ¿Sí? Y encontramos que Dios le dijo a Moisés, ¿verdad?, que hicieran un ¿qué? Un santuario. ¿Para quién? Para mí. Y habitaré en medio de ¿quién? De ellos. Amén. Entonces el santuario iba a ser para Dios. Ese santuario, como dice en Éxodo 25:8 y el verso 9, era conforme a lo que Dios le había ¿qué? Mostrado. Hay un santuario en el cielo, Hebreos capítulo 8. Amén. En el cual entró Cristo. Gloria a Dios. ¿Sí? Y bueno, el santuario entonces viene de la palabra hebrea Kodesh, ¿verdad? En la palabra en el Antiguo Testamento tiene que ver con las cosas santas. Amén. Dios es santo, su palabra es santa. La salvación que se nos promete es santa. El evangelio es ¿qué? Es santo. Amén. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana, queridas visitas, queridos hermanos. El tema de esta mañana lleva por nombre titulado, hoy más bien el título lleva por nombre anunciando ¿qué? El evangelio. Por gracia sois ¿qué? Vamos a entender en esta mañana y vamos a estudiar el gran tema del evangelio en una de las epístolas o de las cartas más profundas y sencillas que hay, que escribió el apóstol Pablo. Me refiero a la epístola de Romanos o a la carta de Romanos. Amén. El apóstol Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo había sido también fariseo de fariseos. Él conocía todos los requisitos de la ley. El apóstol Pablo también era de la tribu de
Benjamín. Pero él dijo que todo lo que era, y a pesar de todo lo que tenía, él no había comprendido el evangelio. Amén. Y en el libro de Romanos, él nos da la esencia del evangelio. Amén. El evangelio. Por eso es lo que vamos a estudiar hoy en esta tarde. Mateo 24, en esta mañana, Mateo 24:14, ¿qué dice? ¿Será predicado qué? ¿El evangelio de quién? Del reino. ¿En dónde? En todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá ¿qué? La palabra testimonio es la palabra griega martureo, que de ahí viene mártir. Y muchos por predicar este evangelio, pero es el evangelio del reino, muchos tendrán que dar sus vidas por Cristo, así como Él dio su vida por nosotros. Y también implica las acciones que nosotros hagamos. Mateo 24 entonces nos dice que hay un evangelio. Ahora yo les quiero preguntar, de acuerdo a la Biblia, ¿cuántos evangelios hay, hermanos? ¿Cuántos evangelios hay? Nada más hay uno. Amén. Vamos a ver lo que dice la escritura. Apocalipsis 14:6. Sí, Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? ¿El evangelio qué? Entonces, ¿cómo es el evangelio? El evangelio es ¿qué? Es eterno. Quiere decir que existía antes de que el hombre fuera ¿qué? Creado, y seguirá existiendo cuando los salvos estén con Cristo para siempre. Amén. El evangelio existía, existe y existirá. Amén. El evangelio es eterno. Cuando el hombre cayó, ese evangelio se activó. Amén. Por la fe en Cristo. Entonces hay un solo evangelio. Y el evangelio es eterno. Y como el evangelio es Dios reconciliando al mundo en Cristo, el evangelio no cambia. Amén. Es el mismo. Ahora miren lo que dice ahí Apocalipsis 14:6-7. Dice, diciendo a gran voz: temed ¿a quién? A Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El evangelio eterno nos lleva a la correcta ¿qué? Adoración. Amén. Es lo que dice la escritura. Y el evangelio eterno va seguido por otro mensaje que dice, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia tiene un evangelio distinto al evangelio eterno. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora ¿a quién? A la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. No sé si se escucha bien, yo me escucho como un poco. ¿Y si lo cambiamos mejor a la otra? ¿A la otra? Sí. Gracias, hermano. Sí, se escuchaba un poco. Bueno, ahí se escucha mejor, ¿verdad? Sí. Ahí se escucha mejor, gracias. Gracias, hermano. Sabemos que todo lo hace de corazón. Sí, gracias, y gloria a Dios. Entonces, nos quedamos aquí. La bestia, hermanos, lo que muchos protestantes, empezando con Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, todos ellos aunaban a la bestia o comparaban a la bestia con el cuerno pequeño de Daniel 7:25, el papado. Por eso salieron de Roma. El verdadero protestantismo identifica al papado con la bestia. Y en la Biblia, la bestia, el papado, no tiene el evangelio eterno. No lo tiene. Por eso hemos salido de allí. Amén. Porque no tiene el evangelio. Hoy vamos a estudiar de acuerdo a la Biblia qué es el evangelio. Amén. ¿Sí? Y sigue diciendo aquí: y el humo de su tormento, verso 11, sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo día ni de noche los que adoran ¿a quién? La bestia entonces se ha separado del evangelio eterno. Babilonia se ha separado del evangelio eterno. Sigue diciendo la escritura:
Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni reciben, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y después, si usted sigue leyendo en el verso 13, dice: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, más sus obras con ellos siguen. Y después está uno como hijo de hombre sentado en las nubes, ya Cristo listo para venir. Amén. Entonces, antes de que venga Cristo, se tiene que predicar el evangelio completo, el evangelio eterno, porque Babilonia y la bestia han predicado un evangelio alterno. Gálatas, el mismo apóstol Pablo a los Gálatas les explica lo siguiente. Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de ¿quién? De Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio ¿qué? Diferente. Ya en el tiempo de Pablo había muchas opciones a seguir. Y dice la palabra de Dios que Pablo tuvo que enfrentarse a un evangelio distinto o a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren, ¿qué dice allí, hermanos? Pervertir el evangelio de ¿quién? De Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare ¿qué? Un evangelio ¿qué? Diferente del que os hemos anunciado, sea ¿qué dice? Anatema. Sea anatema. ¿Qué significa anatema? A ver. Bueno, esto es una palabra transliterada, pero en realidad ya traduciéndola significa maldición. Si un servidor viene a predicarles un evangelio fuera y distinto y diferente del que predicó Pablo a los romanos, a los gálatas, sea, ¿qué dice la escritura? Maldito. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Y una vez más vuelve Pablo a preocuparse que la iglesia de los Gálatas entienda el verdadero evangelio. Dice: si alguno os predica, verso 9, un evangelio diferente o diferente evangelio del que habéis recibido, o sea, ¿qué dice? Anatema. Ahora, Pablo está usando palabras hebreas que ya se usaban en el Antiguo Testamento. Recuerden que los apóstoles, ellos eran judíos. Ellos entendían toda la temática y todo el vocabulario del Antiguo Testamento. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿qué le pasaba a una persona que era anatema? Vamos a Levítico 27, 29. ¿Qué dice aquí? Ninguna persona ¿qué? Separada como ¿qué? Levítico 27, 29, ¿qué dice? Ninguna persona separada como anatema podrá ser ¿qué? Rescatada. Indefectiblemente, ¿qué dice? Ha de ser muerto. Entonces Pablo dice, si alguno predica otro evangelio distinto, diferente, ¿sea qué? Y el anatema, ¿qué debía hacerse primero? ¿Qué dice aquí? Exactamente, debía ser ¿qué? Separado. ¿Separado para qué? Para ser muerto. ¡Qué tremendo! El evangelio es eterno. El evangelio se le predicó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Génesis 3:15. Amén. Todo el Antiguo Testamento nos habla del evangelio en sombras y el Nuevo Testamento nos habla del evangelio en la realidad. Hoy entenderemos la frase: por gracia sois salvos. Qué tremenda frase, hermanos. Qué profunda frase. El evangelio es eterno, no cambia. Entonces, haciendo un resumen hasta aquí, es: Dios no cambia porque su evangelio es eterno y su palabra es eterna. Y hay un solo evangelio en la Biblia. Amén. Hay solo uno. Y Pablo está preocupado porque ese único evangelio sea entendido y sea predicado a los romanos, a los gálatas, a los corintios, a los colosenses y obviamente también a los de naranjos. Amén.
Porque Cristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué? El evangelio a toda nación, tribu, lengua y ¿qué más? Y pueblo. Al abrir la carta de los Romanos en el capítulo 1, vamos a abrir la carta de los Romanos en el capítulo 1, Pablo da la esencia del evangelio. Hermanos, el evangelio es más que tener a un amigo que lee la Biblia. El evangelio es una completa transformación del ser humano a imagen y semejanza de Dios, basado en la palabra. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 1, verso 15. Dice la escritura, ¿ya todos tenemos la escritura abierta, hermanos? Amén. Dice, así que cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros ¿qué? El evangelio, también a vosotros que estáis ¿en dónde? En Roma. El evangelio en el tiempo de Pablo era tan potente que no solamente llegó a la ciudad de Roma, sino que llegó a los que trabajaban con el César, con el emperador. Eso lo dice Pablo en otras cartas. Así que Pablo dice, estoy pronto, ¿verdad?, a anunciar ¿qué? El evangelio. Ahora, el tema de esta mañana se va a dividir en tres grandes partes: sencillas, profundas, bíblicas. Verso 1. La primera parte la tenemos en el verso 16, la segunda parte en el verso 17 y la tercera parte en el verso 18. Pero vamos a ir ahondando. Vamos a ir ahondando y vamos a ir estudiando con la palabra de Dios. Amén. Vamos al verso primero 16. Vamos a ver los tres puntos que vamos a analizar hoy. Dice, porque no me avergüenzo de ¿quién? Del evangelio. Amén. ¿Quién es el evangelio? Es la obra y la persona de Cristo. Amén. Y todo lo que hace por el ser humano. Número 1 dice, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también ¿a quién? Al griego. El griego estaba basado en puras filosofías. Platón, Aristóteles, mucha filosofía. ¿Y el judío estaba basado en qué? En la ley de Moisés. Ambos, dice Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ambos necesitan ¿a quién? De salvación. Amén. Ambos necesitan de salvación. Número 2 que vamos a estudiar hoy. Porque en el evangelio, ¿qué vamos a encontrar, hermanos? En el primer punto vamos a encontrar que es poder de Dios para salvación. Amén. Número 2. En el evangelio la justicia de Dios ¿qué? Se revela por fe y para fe. Pablo da la esencia del evangelio en la introducción en el libro de Romanos. Oh, qué tremendo. En Cristo se revela la justicia de ¿quién? De Dios. Y número 3. Dice el número 17, dice, como está escrito, mas el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Entonces, Pablo proyecta el evangelio y dice, el justo vivirá por la fe porque va a entender la justicia de Dios, porque en el evangelio se revela, y aquí se usa la palabra de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis. Hermano, ¿sabe que en el libro de Apocalipsis también se revela la justicia de Cristo? En el libro de la profecía está la justicia de Cristo. Porque allí en el Apocalipsis también está lo que le va a pasar a los que temen a Dios y viven la justicia de Dios, y a los que no quieren vivir la justicia de Dios, ahí se revela en el Apocalipsis. Amén. Ese es el segundo punto que vamos a estudiar esta mañana. Porque Dios no cambia. Y el tercer punto es este. Vean ahí que dice,
Los tres porqués. Porque es poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque la ira de Dios, ¿qué dice también en el Evangelio? ¿Qué pasa en el Evangelio? La ira de Dios se revela. ¡Qué tremendo! ¿Desde dónde se revela? Desde el cielo. ¿Contra qué? No dice contra los hombres. ¿Contra qué dice? Contra toda impiedad y qué más, e injusticia de los hombres. No dice que la ira de Dios va directamente contra quién. Contra el hombre. Contra el hombre viene directo, perdón, a favor del hombre viene directamente ¿qué? ¿El plan de qué? De salvación al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. El poder de salvación es para el hombre, pero la ira de Dios será directamente contra toda piedad e injusticia que los hombres, que dice, detienen, impiden con injusticia ¿qué? La verdad. Vamos a estudiar el punto número 1. ¿Está bien, hermanos? Vamos a estudiar el punto número 1. Aquí está. La palabra en rojo, salvación. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de ¿Es poder de quién? Es poder de Dios. La palabra poder viene del griego dunamis, que viene dinamita. Y el Evangelio es una ¿qué? Es una dinamita. Es un poder de transformación. Amén. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio, si nosotros éramos y practicábamos el pecado antes, el poder del Evangelio nos va a hacer que ya no lo practiquemos. Amén. Si nosotros ofendíamos a Dios con nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, el poder del Evangelio nos va a dar un nuevo pensamiento, una nueva conciencia, una conciencia, como dice el libro de Hebreos, purificada. Amén. Amén. No me acuerdo y no soy muy bueno para anécdotas, pero alguien le preguntó a alguien qué opinaba del cristianismo y dice, de Cristo, a Cristo lo respeto, pero los cristianos no, porque lo que el mundo quiere ver, y Jesucristo lo dijo en nosotros, Jesucristo dijo, vosotros sois la luz de ¿quién? ¿Qué quiere ver en nosotros el mundo? Quiere ver un carácter cambiado, transformado. Amén. Quiere ver a alguien que no importa lo que haya sido en el pasado, sea transformado por el poder de Dios, por el poder dunamis, por el poder del Evangelio. Amén. Y ese poder va a ser ¿para qué? Para salvación. Ahora, les voy a hacer una pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Quién necesita salvación? ¿El que está en pecado o el que no está en pecado? Desde que Adán y Eva pecaron, necesitamos nosotros ¿qué? Salvación. Pero gloria a Dios que el Evangelio ya estaba ¿qué? En la eternidad listo. Amén. Por eso es el Evangelio eterno. Desde que Adán y Eva pecaron, el hombre necesita ¿qué? Salvación, y el plan de salvación se activó. Amén. Miren lo que dice Romanos. Vamos a Romanos capítulo 5 verso 12. Y hoy vamos a estudiar un poco el concepto de la salvación y somos salvos del pecado. Amén. Lo que Dios quiere que entendamos es que Cristo vino a salvarnos del pecado. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Amén. Sí. A ver, vamos a entender Romanos capítulo 5 verso 12. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Romanos capítulo 5 verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró ¿dónde, hermanos? En el mundo. ¿Por quién? Por un hombre. Y por el pecado ¿qué viene? La muerte. Así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. Por cuanto, ¿qué dice? Todos pecaron. Vamos a preguntarle a la Biblia entonces, ¿qué es pecado? ¿Está bien?
le preguntamos a la palabra de Dios qué es pecado, y 1 de Juan capítulo 3, vamos a la escritura, 1 de Juan capítulo 3, verso 4. ¿Sí? Vamos a pedirle a los hermanos que no pasen por esta zona. Si pueden pasar por allá, por favor. Gracias. Vamos a 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Dice la escritura. Miren, hermano, las cartas de 1 de Juan fueron escritas por el apóstol Juan, porque aquella iglesia en el día del Pentecostés, que recibió todo el poder del cielo, amén, se había enfriado. Los comentaristas bíblicos dicen que ya la iglesia se había enfriado. La iglesia había dejado de amarse una a otra. La iglesia había empezado a negar ciertas doctrinas básicas, fundamentales, como la humanidad de Cristo, como la divinidad de Cristo. La iglesia ya había dejado a un lado el amarse unos a otros. 1 de Juan 3, 4 y 5 dice así. Dice así. Todo aquel que comete ¿qué? Pecado, infringe ¿qué? También ¿qué? Pues el pecado es ¿qué? ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Y sabéis que Él, ¿quién Él? Cristo Jesús, amén. Y sabéis que Él apareció. ¿Cuál fue el objetivo? Que aquel verbo divino se hiciera carne. ¿Cuál fue el objetivo? Miren, hermano, lo que dice aquí. ¿Sabéis que Él apareció para quitar qué? ¿Y qué es pecado? Por lo tanto, Él apareció para quitar nuestras infracciones. ¿A qué? A la ley. Es tan claro el evangelio, amén. Y en el Nuevo y en el Antiguo Testamento solo hay un evangelio. Bienvenidos, hermanos. Solo hay un evangelio. Y cuando Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Salvación de qué? De mis pecados. ¿Salvación de qué? De mis transgresiones. Amén. Hermano, el mundo anhela ver cristianos victoriosos sobre el pecado. Amén. Es lo que el mundo anhela ver. El mundo anhela ver un grupo de cristianos que entiendan que pecado es infracción de qué? De la ley. Es lo que el mundo anhela ver. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros ¿qué? Pecados. Ahora quiero hacerles una pregunta en esta mañana. De acuerdo a la escritura, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Allá afuera, si usted sale y está una tienda de Telcel y usted dice, ay, qué bonito celular, es un iPhone, esos que valen 30 y tantos mil pesos ahorita, ¿verdad? Y usted dice, pues, es que me gustó, y se lo lleva. No tardará mucho porque esos traen un localización, ¿verdad? GPS, y en México se han robado muchos en la ciudad y los encuentran. Aquí está, dice el policía, aquí está. Y lo meten a la cárcel. ¿Qué necesita esa persona que está en la cárcel? Alguien que lo libre, ¿verdad que sí? Alguien que lo libre. Y el que nos vino a librar de nuestros pecados se llama Cristo Jesús. Apareció para librarnos de nuestras transgresiones a la ley. Amén. Ahora le voy a hacer una pregunta. Y esto es lo que dividió en el pensamiento teológico a los reformadores del siglo XVI. El concepto, dos palabras que los dividieron. Una los dividió de Roma y otra los dividió entre ellos mismos. La primera palabra que los dividió de Roma y hizo que salieran de Roma fue la palabra fe. Este gran tema del evangelio. Amén. Y la segunda palabra que los dividió a ellos entre calvinistas y arminianistas fue la palabra pecado. Pregunta: ¿yo voy a ser salvo de mis qué? De mis pecados. Y aquí viene la división entre el mundo protestante en el siglo XVI. ¿Cuántos
creemos que nacemos pecadores. Y repito, dividió calvinistas y arminianistas, porque Calvino fue influenciado por Agustín. Agustín, yo no le digo San Agustín, porque San Agustín San es otra cosa, me explico. En el mundo católico a todo es santo, y hasta los que cumplen años le dicen hoy por ser día de tu santo. Por eso los cristianos no debemos cantar las mañanitas, porque no creemos en los santos católicos. Y si hay aquí un católico, le damos la bienvenida, amén. Pero con todo cariño y amor les tenemos que decir la verdad. ¿Saben por qué? Porque Cristo muy pronto viene. Sí. Les dije una ocasión a unos hermanos, un servidor no está tanto para dar sermones, sino para dar la última advertencia al mundo. Amén. Ya debemos advertir al mundo que este mundo se va a acabar. Agustín, teólogo católico, pone las bases para toda la teología católica y toda la iglesia católica que hoy conocemos. Él incluso escribe una obra que se llama La Ciudad de Dios. Y dice, como todos los imperios fallaron, falló el imperio de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y falló y cayó el imperio romano. Ahora Dios ha levantado la iglesia católica y esta no va a caer. Esa es la ciudad de Dios. Y todos los 7 sacramentos y todo eso están basados en el concepto católico de salvación. Ahí está. Roma inventó los 7 sacramentos, es decir, si tú los haces eres salvo. ¿Se dan cuenta la importancia de conocer el Evangelio, hermanos? Muchas personas dicen todos los caminos llevan al cielo, aunque el dicho va, todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma. Pero la Biblia dice que solo hay un camino, amén. Nadie viene al Padre, dijo Jesucristo, sino ¿por quién? Por mí, amén. Y ese camino está explicado en el Evangelio. Y ese Evangelio lo explica Pablo en Romanos y en Gálatas y en los Corintios y en los Colosenses. Amén. Muchos usan, vamos al Salmo 51, por favor. Salmo 51, verso 5, verso 4 y verso 5. David acababa de cometer adulterio. Y bueno, se casó con alguien o se acostó con alguien o tuvo intimidad con alguien que no era su esposa. Y el Espíritu Santo lo convenció de pecado. Amén. ¿Cuál es la primera obra del Espíritu Santo de acuerdo a lo que estudiamos ayer? Convencer de pecado, de justicia y ¿qué más? Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Por lo tanto, el Espíritu Santo me va a decir, mira, tú eres pecador porque transgrediste la ley y necesitas a Cristo. Amén. El salmista dice, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué dice aquí? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió ¿quién? Entonces, Agustín agarró esto para decir, mira, ya ves, somos pecadores. ¿Nacemos qué? Pecadores. Y después lo agarró Calvino. Pero hubo otros protestantes que dijeron, no, a ver, vamos a estudiar bien este asunto. Porque si yo no sé de qué voy a ser salvo, entonces en vano estaré dando ¿qué? Vueltas en el templo, en la iglesia, en las reuniones, en vano mis alabanzas, y yo no sé de qué o cómo o el proceso para salvarme. Y muchos piensan esto, el concepto católico de Agustín, que nacemos pecadores. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Pecado es transgresión de qué? De la ley. Pero vamos a estudiar esto también a la luz de la Escritura. Amén. Vamos primero al Salmo 139.
Vamos a la escritura del Salmo 139. Y vamos a leer del verso 11 en adelante. Salmo 139. Y después vamos a hacer un resumen. Salmo 139. Dice la escritura así. Podemos leer por el tiempo desde el verso 3 en adelante. Dice la escritura: porque tú formaste mis entrañas. ¿Tú me hiciste dónde? ¿En el vientre de quién? De mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Qué precioso el verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de qué. A ver, ahí el salmista está diciendo quién lo hizo en el vientre de su madre. ¿Quién lo formó? ¿Quién lo formó? Dios lo formó. Amén. Dice, mi embrión vieron qué. Hermano, qué precioso. El salmista David, vamos a ver su historia más adelante. Pero el salmista David entendía que a pesar de lo que le había pasado, y vamos a entender qué es lo que le pasó a él, a pesar de su experiencia que había experimentado, él se confortaba. Desde que estaba en el vientre de su madre, sus ojos, los ojos del Dios Todopoderoso, ya estaban sobre ese embrión. Amén. Qué precioso es el plan de salvación. Mi embrión vieron tus ojos. Y dice, y en tu libro están escritas todas las cosas que fueron formadas después. A ver, hermanos, pregunta entonces. Agustín, el católico, decía, nacemos pecadores. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién hizo al niño en el vientre? ¿Quién lo hizo? ¿Dios hace pecadores? No. Si nosotros nos vamos al principio donde inició el pecado. Miren, vamos a entender esto, ¿está bien? El pecado no inició en la tierra. ¿Dónde inició el pecado? En el cielo. Ezequiel 28, vamos a la escritura. Para entender que Dios no hace ¿qué? Dios no crea ¿qué? Pecadores. El hombre después usa su decisión y su libre albedrío para hacerse pecador. Ezequiel capítulo 28, vamos a la escritura. Y los que vinieron ayer vimos la palabra tam en hebreo, que significa ¿qué? ¿Sin? Mancha. ¿O sin? Pecado, ¿verdad? Miren, vamos a Ezequiel capítulo 28, verso 15. Mira lo que dice. Aquí se está refiriendo a Lucifer en el cielo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste ¿qué? La palabra perfecto es sin mancha. ¿Cómo era Lucifer antes de ser enemigo de Dios? ¿Cómo era? Perfecto. ¿Qué significa perfecto? Es la misma palabra que se usa para el corderito que debía ser ofrecido en el santuario. Perfecto, sin mancha. Dios crea seres ¿qué? Seres perfectos, sin mancha. Obviamente antes del pecado, allá con los ángeles, con Lucifer, con Adán y Eva, antes del pecado, eran perfectos, eran sin mancha. Pero ¿qué dice la escritura? Desde el día que fuiste ¿qué? Hasta que se halló en ti ¿qué? Maldad. ¿Y dónde vino la maldad? ¿En la mente de quién? En la mente de Lucifer. ¿Qué dice la escritura? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué dice allí? ¿Qué dice la escritura? Y pecaste. ¿Y qué es pecado? Entonces, ¿qué hizo Lucifer en el cielo?
Fue creado perfecto. Amén. Pero Lucifer en el cielo pecó. Es lo que dice la Escritura. Pecó. Quiso ser como Dios, ¿no es así? Quiso ser como Dios. Bueno, ahí entendemos que Dios al principio, en el inicio, no hizo al diablo, no hizo el pecado. Es Lucifer que decidió ¿qué? Pecar, transgredir la ley de Dios. Ahora, Apocalipsis capítulo 12 dice que hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. Y el dragón no prevaleció. El diablo fue lanzado ¿dónde? A la tierra. Y cuando fue lanzado a la tierra, vino una tentación a nuestros primeros padres. ¿Y ellos qué? Ellos decidieron ¿qué? Pecar. Dios no hizo a Adán y Eva malos. Los hizo santos, perfectos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que fuimos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De nuestro Padre Dios. Amén. Pero Adán y Eva decidieron transgredir la ley. Es lo que ellos hicieron. Es lo que ellos hicieron. Ahora volvamos aquí entonces. ¿Cómo nacemos? Perfecto. Bueno, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esta es la base de Agustín, esta es la base de la teología católica romana para decir, ya ves, ¿nacemos qué? Pecadores. Y esto se le llama el pecado ¿qué? El pecado original. Vamos a estudiar un poco más. Vamos a Isaías capítulo 7, verso 16. Ahí está hablando de Emanuel, Dios con nosotros, Jesús. Amén. Sí. Emanuel, Isaías 7, 16 dice: porque antes de que, ¿ya estamos ahí, hermanos? Digan amén. ¿Sí? Porque antes que el niño sepa qué dice y escoger qué, la tierra de estos dos reyes o de los reyes que tú temes, ¿será qué? A ver, hay un momento en que el niño sabe desechar lo bueno, desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Hay un momento? Sí. ¿Es cuando está en el vientre de la madre? ¿Es cuando acaba de nacer y le dan las primeras nalgaditas? ¿Cuándo es? Cuando el niño ya se le desarrolla el libre ¿qué? Albedrío. Y cuando el niño se le desarrolla el libre albedrío, el niño decide desechar lo malo y escoger ¿qué? Lo bueno. Y es allí donde nosotros nos convertimos en ¿qué? Si por ejemplo escogemos lo malo y desechamos lo bueno, ¿en qué nos convertimos? En pecadores. Entonces, a ver, estamos haciendo el estudio de la primera parte de esta advertencia. Vamos a Ezequiel capítulo 18, verso 20. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Bienvenidos nuestros hermanos de mecánicos, allá en Poza Rica. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Y sería bueno como tarea que usted lea todo el capítulo 18 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Vamos a la escritura. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. Dice la escritura, Ezequiel 18, 20, dice: el alma que pecare, ¿qué dice? ¿Esa qué? Esa morirá. Y aquí viene una declaración de la escritura muy, muy sencilla, firme y potente. ¿Qué dice? El hijo, ¿qué dice, hermanos? No llevará ¿qué? El pecado del padre. Ni el padre llevará el pecado de ¿quién? La justicia del justo. Grábense esta palabra. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Hermano, cuando tú naciste, ¿llevaste el pecado de tu padre? ¿Qué dice la escritura? No.
¿Y cuando tu padre nació, llevó el pecado de su padre? No. Y si nos vamos para atrás, los hijos de Adán, los primeros hijos, ¿llevaron el pecado de Adán? ¿Qué dice la Escritura? No. Por eso dice, el alma que pecare, ¿esa qué? Entonces, vamos a entender una cosa. Nosotros, de acuerdo a la Escritura, no nacemos con el pecado que cometieron nuestros padres. Pero sí tenemos que sufrir las consecuencias de ese pecado. Y la consecuencia del pecado de Adán, ¿qué es? La muerte. Eso es. Para entender el Evangelio, tengo que entender de qué me va a salvar ese Evangelio. Amén. El alma que pecare, ¿esa qué? Esa morirá. El Hijo no lleva el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado de ¿quién? Del Hijo. ¿Queda claro, hermano? Hermanas que están aquí, ustedes tienen una gran misión: entrenar a sus hijos en el temor de Dios en la palabra. La Biblia dice, instruye al niño ¿en qué? En su camino. ¿En qué camino? En el camino de Dios. Cuando fuere viejo no se va a apartar. Tenemos que, nuestra tarea como padres, como hijos, es caminar en el camino de Dios. Amén. Esa es la tarea. Ahora bien, ¿heredamos el pecado de Adán? No. ¿Heredamos la consecuencia de su pecado? Sí. ¿Cuál es la consecuencia de su pecado? La muerte. Por eso es que todos morimos. Judío muere, ¿no es lo que dice la Biblia? Griego muere, rico muere, pobre muere, clase media muere. ¿Todos qué? Morimos, excepto el hombre que caminó tanto con Dios, llamado Enoc. Amén. Que caminó tanto con Dios y quiso hacer tan perfecta su voluntad que Dios dijo, tú ya no vas a pasar bajo el dominio de la muerte. Amén. Tú ya no. Tú has caminado delante de mí. ¿Se acuerdan el verso de ayer, Abraham, Génesis 17:1? Anda delante de mí, camina delante de mí. Tú vas a ir viendo mi rostro, siempre viendo mi rostro. A tal punto que yo vea mi rostro en ti y diga, ya no perteneces a este mundo, te llevo al cielo. Amén. El Evangelio es el mismo, no se cambia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el verso que dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre? El verso que usó Agustín. Si el niño no nace pecador, se hace pecador cuando él decide escoger lo bueno y lo malo. Y ahí tiene que ver mucho la enseñanza de la madre, hermanos. Bastante la enseñanza de la madre. Por favor, madres que están aquí o futuras madres, no se despeguen de sus hijos. El mundo, ¿saben qué hizo el mundo? Antes la educación era, ¿qué es lo que hizo María con Jesús? Lo quiso llevar allá a las escuelas, ¿verdad? Pero él dijo no. Ella lo instruyó. Se llama en inglés homeschool o escuela de hogar. Y el mundo vino y los cristianos dándole sus niñitos recién apenas aprendiendo a caminar al kinder y pre-kinder. Y yo no sé si habrá pre-kinder. ¿Eh? Ya, ahí van a guardar al niño ahí. Porque el niño no les debe ser estorbo, hermanos. El niño Dios se los dio, sus hijos Dios se los dio para que pongan en ellos, por el poder del Espíritu Santo, la imagen y semejanza de Cristo. Amén. No es para que estén poniendo ustedes allí canciones mundanas ni cosas mundanas. No, hermanos. Es para que la imagen de Dios se refleje en el niño. Amén. Pero vamos a seguir estudiando. Vamos al Salmo 69. Hermanos, el Salmo 69 es un salmo donde el salmista David llora.
Salmo 69. Es un salmo donde el salmista David grita porque recuerda su pasado. Vamos al Salmo 99. 69, gracias por corregirme, hermanos. Y aquí vamos a entender algo. Y vamos a entender este verso: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 69, 8. ¿Qué dice? Un grito de angustia, el título, ¿verdad?, que le ponen los editores. ¿Un grito de qué? De angustia. Dice el Salmo 69, 8. ¿Alguien lo quiere leer fuertemente, por favor? Extraño. ¿Qué dice? A mis hermanos. Extraño he sido ¿para quién? Para mis hermanos. ¿Y qué dice? Y extranjero a los hijos de mi madre. Y extranjero. Otras versiones dicen desconocido. ¿Para los hijos de qué? De mi madre. Noten esas dos palabras. Extraño y ¿qué más? A ver, si tú dijeras estas palabras: soy extraño a los hijos de mi padre, a mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre, ¿qué experiencia estaba viviendo el salmista David en ese momento? ¿Lo desconocían, sí o no? ¿Los hijos de quién? De su madre. Y el salmista David era extraño ¿con quién? Con sus hermanos, ¿sí o no? ¿No es lo que dice la escritura? Sí. Es más, cuando va Samuel a buscar a aquel que iba a ser el rey de Israel, a ungirlo, ¿dónde estaba David? ¿Estaba con sus hermanos? No. ¿Con sus 7 hermanos? Le dije: mira, ya te presenté mis 7 hijos. ¿No? ¿Dónde estaba? Por eso dice la escritura: extraño he sido para mis hermanos. ¿Dónde estaba David? Estaba allá, lo habían mandado ¿a qué? Tú te vas allá a cuidar ¿qué? El rebaño. Cuando fue la guerra, ¿dónde andaba David? ¿Andaba con sus hermanos? No. Por eso la escritura dice: extraño he sido ¿para quién? Para mis hermanos. ¿Y qué tiene que ver esto con el verso? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. Ah, es que la clave está en la palabra extraño y extranjero. ¿Tú quieres saber, de acuerdo a la Biblia, qué significa extraño y extranjero en este contexto? Vamos a Proverbios, capítulo 2, verso 16. Aquí le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo fuertemente. Proverbios 2:16. ¿Qué dice? Proverbios 2:16. Por favor, hermano. Dice la palabra de Dios: Sí. para librarte de la mujer extraña, Ajá. de la ajena que halaga con sus palabras. Para librarte de la mujer, ¿qué dice? Extraña. De la ajena que halaga ¿con quién? Con sus palabras. ¿Qué tipo de mujer es esa? De acuerdo a la Biblia, la escritura. Exactamente. ¿Una mujer qué? Que no es la esposa de su marido. Para librarte de la mujer extraña. ¿Y qué dice David? Extraño, ¿qué dice? He sido ¿ante quién? De mis hermanos. Para mis hermanos. ¿Qué significa extraño he sido entonces en la Biblia? Cuando usted va al hebreo, la palabra es sur, que significa que es el resultado de violar el 7º mandamiento. Eso es lo que implica. Cuando David dice extraño, en hebreo dice: yo soy el resultado de que mi madre violó el 7º mandamiento. Vamos a ver otras partes en la Biblia. Vamos a Proverbios 5, 3 y 20. Vamos a la escritura. Proverbios 5, 3 y 20.
Proverbios 5, 3 y 20. ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor? Porque la escritura dice que un asunto con 2 o 3 testigos se establece. Amén. Porque los labios de la mujer extraña destilan bien Ajá. y su paladar es más suave Sí. que el aceite. Ok, ¿y el 20? Dice, y porque, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña. ¿Se da cuenta, hermano? En la escritura, cuando se habla de alguien extraño o ajeno, se refiere a alguien que no es la esposa de quién. La esposa, podríamos decir, legítima, gracias. Por eso David dice, extraño he sido para quién. Ah, pues en ese lenguaje todo el mundo lo entiende, ¿o no? Todo el mundo lo entiende. Ay, hermanos, cuando le entendemos el Evangelio, como David, a pesar de que fue él un extraño, entendemos que fue un extraño. Voy a usar la palabra producto, disculpen si lo uso mal, pero no. Estoy resumiendo. A veces el Evangelio es tan grande que nos quedamos tan cortos para expresar. Nadie ha caído tan bajo, hermano. No importa cómo hayamos nacido, el poder del Evangelio nos salva. De producto de un adulterio a rey de Israel. Amén. La mujer extraña, a la mujer ajena, todo como lo dice la escritura. Sí, hermanita, ¿quiere decir algo? Es que acá dice diferente. Sí. Las risas de la mujer infiel son dulces como la miel, y sus palabras más pegajosas que el aceite. Ok, bueno, eso es la mujer infiel, ahí está otra traducción. Y el 20 dice, Sí. ¿por qué, mi hijo, te prenderías de una desconocida? Sí. ¿Por qué los brazos y el seno de un extraño? Ahí está, desconocida o extraña. Entonces cuando David dice, extraño he sido para los hijos, para mis hermanos. ¿Y qué más? Y desconocido para los hijos de quién. Por eso los estudiosos en base a la escritura dicen es que él es producto de una relación ilegal, infiel. ¿Y saben qué le pasaba a David en base a eso? Vamos allí mismo en el verso capítulo 69. Verso 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin qué. ¿Cómo se sentía David al ser el producto o el resultado de una relación extraña, ilegítima? ¿Cómo se sentía? Me aborrecen sin qué. Sin causa. Yo no, en otras palabras David dice, yo no tengo la culpa de haber sido el resultado de un adulterio. Hermanos, hasta el día de hoy, vamos, hasta el día de hoy, si tú te enteras que tú tienes un medio hermano y que es obviamente ilegítimo, ¿lo amarías o tendrías tus reservas? La humanidad es la misma después de que pecó el hombre. El evangelio es el mismo, gloria a Dios. Proverbios, por eso dice, me aborrecen sin causa, verso 4. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Hermano, en ese tiempo era difícil el asunto. La persona ilegítima en el matrimonio, o le llamaban también bastardo, la gente no lo quería destruir, lo aborrecía sin causa. ¿Y por qué Dios agarró a David para mostrar parte del evangelio? Ah, hermano,
Porque a Cristo también le pasó lo mismo. Cuando mi Cristo nació, los judíos le decían, nosotros tenemos ¿qué? Padre. Nuestro padre se llama ¿qué? Abraham. Pero tú, ¿qué le dijeron? No sabemos de dónde has ¿qué? ¿De dónde has nacido? Y nuestro Cristo Jesús tuvo que ser aborrecido también sin causa. Y le dijeron, tú eres un bastardo. Es más, hablaron blasfemias contra Dios y le dijeron, tú vienes del demonio, tú eres Belcebú. ¡Qué tremendo! Lo que tuvo que sufrir nuestro Cristo Jesús. Y dice el verso 12, hablaban contra mí los que se sentaban a las puertas. Y en la escritura los que se sientan a las puertas no son los vagos, son la gente de canas, la gente anciana. Y se exagerían en sus canciones los bebedores. ¿Qué exagerían? ¿Qué dice el verso 12? ¿Qué dice el verso 12? ¿Cómo dicen algunas de sus traducciones? El verso 12 dice que los borrachos componían, en sus canciones se burlaban ¿de quién? De David. ¿Comprendemos? Mira lo que pasó David. ¿Entendemos qué significa en pecado, en maldad he sido formado y en pecado? ¿Qué? ¿Me concibió mi madre? ¿Comprendemos ahora lo que dice la escritura, hermano? Él fue el producto, el resultado de una relación ilegítima. ¿Quebrantar el séptimo mandamiento es pecado, sí o no? Sí. Ninguna esposa aquí presente o esposo aquí presente puede decir, no te preocupes, querida esposa, tú puedes andar con 2 o 3, al fin, yo sé que estamos casados. Nadie puede permitir eso. Hay un sentido de pertenencia, porque el matrimonio es santo, amén. Y el profeta David dice, los bebedores componen canciones. La gente me aborrece sin causa. ¿Yo qué he hecho? Simplemente por nacer. Resultado de una relación ilegítima. Si hay alguien aquí que está viendo este mensaje, que haya pasado por alguna situación así, la Biblia es palabra de consuelo y de consolación para nosotros. Amén. Porque nuestro Cristo Jesús pasó por esa experiencia. Se burlaron de él. De hecho, el Salmo 22 y el Salmo 69 están relacionados a las profecías de Cristo, a la vida de Cristo. Amén. Resumen. ¿Heredamos de Adán el pecado? No. ¿Qué heredamos? El resultado, la muerte. Llevó el pecado de Adán, la Biblia dice 18:20 de Ezequiel, el hijo no llevará el pecado del padre. Amén. Pero sí llevamos las consecuencias. Cuando el niño se convierte en pecador, cuando sabe discernir entre lo bueno y lo malo y decide robar, por ejemplo, entonces, él, ¿qué necesita? Necesita un salvador. Pero usted dirá, pero ¿y antes de eso no necesita un salvador? Sí, también necesita un salvador, porque lleva las consecuencias del pecado, que son ¿qué? La muerte. Amén. Sí. Entonces el mundo protestante se divide en la Reforma Protestante, después de la Reforma Protestante, después de 1517. ¿Por qué? Porque Calvino viene con la idea de que nacemos pecadores, y Arminio viene con la idea de que pecado es transgresión de la ley y somos libres de decidir. Hoy somos libres de venir aquí, ¿sí o no, hermanos? No, nadie nos trajo a la fuerza. Que el Espíritu Santo nos dijo, amén. El Espíritu Santo nos habló, eso sí es cierto. Pero tú eres libre, un servidor fue libre de decir, bueno, hoy no voy al servicio, hoy no voy al culto, o hoy sí voy.
Dios nos hizo a su imagen y semejanza con libertad. Cuando David dijo, en pecado me concibió mi madre, hemos ido a la Biblia y entendido desde la raíz hebrea sur, que David lo que estaba diciendo era su experiencia de cómo él fue concebido fuera de una relación legítima, aprobada por Dios. Y por eso él se sentía en el fondo, como dice allí, sácame del lodo, verso 14. ¿Cómo se sentía? Se sentía en el lodo. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo más profundo de las aguas. Quizá muchos de los que estamos aquí nunca entenderemos la historia. David. Quizá algunos que vean este video la entenderán. Que se han sentido despreciados, aborrecidos, puestos, hechos a un lado. Pero el Evangelio es poder de salvación. Amén, hermanos. Entonces aquí ya hemos entendido que el Evangelio es para salvarnos ¿de qué? Del pecado. Amén. El Evangelio es para salvarnos del pecado. Ahora tengo que aclarar esto. Entonces, ¿cómo nazco? Porque algunos dicen, es que el niño antes de que piense ya mira, anda agarrando el billete de a 500 que no es de él. ¿Verdad que sí? El juguete que no es. Siempre me ponen ese ejemplo. Recuerden una cosa, que somos carne y sangre. Y heredamos los genes. ¿Qué heredamos? Los genes. Por eso Mateo capítulo 1 dice el libro de la genealogía. ¿De quién? De Jesucristo. Lo primero que nos quiere mostrar el Nuevo Testamento es la genealogía de Jesucristo, es decir, los genes que traía Cristo. Amén. Y hermano, cuando tú te vas a los genes que traía Cristo, Jesús, hijo de quién? ¿Qué le decían? Jesús, hijo de quién? Hijo de David. Oh, hasta dónde Cristo Jesús se humilló por nosotros. Porque hijo de David, hijo de quién fue? ¿De quién fue? No sabemos, la Biblia sí nos dice Jesse, pero su mamá en pecado lo concibió, ¿entendemos? Y mi Cristo Jesús, hijo de David, ¿hasta dónde se humilló Cristo? El Evangelio es profundo. Es más allá de lo que nosotros pensamos. Más allá. Porque ¿cómo es que Cristo venía de la genealogía de David? Wow. Entonces, cuando nacemos, no nacemos pecadores, pero traemos genes. Y mi Cristo traía los genes de David, de Abraham, de Fares, de Tamar, de Salomón, de Rahab. ¿Rahab quién? Entonces, mi Cristo no nace pecador, pero nace con genes de personas que pecaron, que fueron perdonados. Hermanos, tenemos que saber de qué y cómo somos salvos. Traemos los genes. El traer los genes de nuestros antepasados no nos hace pecadores, nos hace candidatos a pecar. ¿Entendemos? Esa es la preciosidad del Evangelio, que Cristo vino en carne y sangre, Hebreos capítulo 2. Pero no por traer los genes de sus antepasados, cuando vino el diablo y lo tentó. Y hermano, nunca ha habido en este mundo un ser más tentado en todo como Cristo. Y Cristo vino a tentarlo porque Él sabía que traía genes de sus antepasados. Esto se llama cosas heredadas y cultivadas. Pero esto es las heredadas. Cristo traía genes heredados, pero Él no cultivó el pecado. Pero el hecho de traer genes de sus antepasados no lo hacía a Él ¿qué?
pecador, porque él nunca transgredió la santa ley de Dios. ¿Entendemos el poder del evangelio, hermanos? Y aunque David, me gusta, es como dicen los gringos allá en Estados Unidos, listen, escuchen. Y aunque David era fruto de una transgresión a la ley, David no heredó esa transgresión. Y a mi Cristo Jesús lo confundieron. Pensaron que él era hijo de una, ¿qué? Transgresión a la ley, pero no es cierto. Él era, porque de lo que tú vas a tener, se le dijo a María, será concebido por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, heredo la muerte, no heredo el pecado. ¿Qué más? ¿Quedó claro este asunto, hermanos? De la naturaleza humana de nosotros como hombres y de la de Cristo. ¿Sí? Y tenemos que entender de qué somos salvos. Y tenemos que entender la experiencia de David. Oh, hermano, te dejo de tarea el Salmo 69 para que veas lo mucho que sufrió ese hombre. Y también, si tú te vas a Apocalipsis, allá se sentó en el cielo Jesús, de la tribu de ¿quién? De Judá, el hijo de David. Amén. Jesucristo. Para entender qué tan bajo condescendió con nosotros, condescendió, no pecó, condescendió con nosotros, y qué tan alto es nuestra esperanza. Amén. El pecado también hizo que perdiéramos la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos, ¿qué? Están, ¿qué? ¿Qué se nos quitó cuando pecó Adán y Eva? Se nos quitó la inmortalidad, ¿verdad? Porque morimos a partir de ahí. Y se nos quitó la gloria de ¿quién? Le preguntamos a la palabra en esta mañana, ¿qué es la gloria de Dios? Y la palabra nos va a contestar. Es lo que dice Romanos. Pablo está atento a que los romanos entiendan el evangelio. Amén. Por cuanto todos pecaron. Ya no lo interpretamos como lo interpreta la Iglesia Católica Romana. Lo interpretamos como la Escritura lo dice. Amén. Porque el poder del evangelio es para salvación. Amén. Porque a alguna persona que cree que nacemos pecadores le digo, entonces ¿en qué parte de tu cuerpo está el pecado? A ver, dime. Lo tienes aquí en el riñón izquierdo, en tu ojo. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde? El pecado es una actitud que tomamos en contra de la ley de Dios. Y Dios ha prometido quitar nuestra mente, quitar nuestro corazón de piedra, nuestra mente de piedra, amén, y ponernos un corazón de carne, amén, ponernos su mente. Hay en vosotros el mismo sentir. La traducción de la King James, una versión de 1611 de la Reforma Protestante, dice, hay en vosotros el mismo pensamiento de Cristo, amén. The same mind, el mismo pensamiento de Cristo. Ese es el poder del evangelio para transformación. Pero cuando pecó Adán y Eva, se nos quitó la gloria de ¿quién? Vamos a la palabra de Dios para entender la gloria de Dios. Éxodo capítulo 33. Estamos avanzando, hermanos. Éxodo capítulo 33, verso 18. Saludos a los hermanos que están siguiendo esta transmisión, donde quiera que estén, que la gloria de Dios también les acompañe, la gracia de Cristo. Éxodo 33. Vamos a entender. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron destituidos, y todos hemos sido destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Pero qué es la gloria de Dios? Éxodo 33, 18. Él entonces dijo,
te ruego que me muestres ¿qué? Oh, porque Moisés ya había estado destituido ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero te voy a decir una cosa, no solamente le mostró la gloria de Dios, sino que Moisés compartió un poquito de esa gloria. Más bien Dios le compartió a Moisés un poquito de esa gloria. Amén. Y cuando bajó Moisés, los hombres no podían ver el rostro ¿de quién? Del siervo de Dios, porque traía un poquito de haber visto la gloria de Dios. Él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu rostro. 33:19 de Éxodo, los que están allá viendo. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de ¿qué? Delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ¿quién? Delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro. ¿Le pidió ver su rostro o ver su gloria? A ver su gloria. Pero Dios dijo, mira, mi rostro no, mi gloria. Quizás, pero mi rostro no. Porque no me verá hombre y qué, y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre ¿dónde? La peña. Y cuando pase ¿qué? Mi gloria, yo te pondré en una hendidura ¿de qué? De la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartará mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Sigue diciendo el 34:1. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los capítulos se agregaron mucho después. Mucho después. Por el año 500. Estos son los libros. Por eso la Biblia dice que Jesús se levantó a leer el rollo del profeta Isaías. Verso 34, capítulo 34, verso 1. Y Jehová dijo a Moisés, alístate ¿qué? 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. A ver, cuando Dios le dijo, Moisés le dijo a Dios, quiero ver tu gloria. Dios le dijo, mira, vamos a tener una cita, pero quiero que te alistes ¿qué? 2 tablas de ¿qué? De piedra. Porque cuando Dios proclama los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos está la gloria de Dios. Amén. Ahí está. Mira, por ejemplo, cuando Él te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es porque nada más quiere que le glorifiques a Él. Amén. Claro que sí. Cuando te dice, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, es porque quiere la gloria para Él. Amén. Cuando te dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, es porque quiere la gloria para su nombre. Amén. Y cuando te dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo, es porque quiere un día de gloria completa para Él. Amén. Por eso dice, Señor, yo quiero que me muestres tu gloria. Así yo te la voy a mostrar. Mira, prepárate 2 tablas. Las primeras las quebraste. ¿Tú sabes por qué? Porque pisotearon la gloria de Dios. Romanos 1 dice, cambiaron la gloria de Dios por animales. Y es lo que hizo Aarón. Hizo un ¿qué? Un becerro de oro. Y dijeron, este es el Dios que te sacó de Egipto. ¿Hasta qué bajo podemos caer? Y la gloria de Dios también está en que tú y yo honremos a nuestro padre y a nuestra madre. La gloria de Dios está en que no robemos. La gloria de Dios está en que no codiciemos las cosas que son nuestras. La gloria de Dios está en que, ¿qué más mandamientos me faltan? En respetar la vida de nuestro prójimo y no matar. Amén. La gloria de Dios está en que, en no hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Así Dios va a ser glorificado en su iglesia. Cuando todos pecamos, todos estamos destituidos de ¿qué? A ver, vamos a entender eso entonces. Porque Pablo es lo que dice al explicar el evangelio de los romanos. Cuando Adán y Eva fueron creados ¿cómo? Perfectos. Amén. Perfectos. A imagen y semejanza de quién? Y Dios es santo y Dios es perfecto y Dios es glorioso. Así que ellos fueron creados en obediencia. Amén.
Ellos no les costaba obedecer. Ellos fueron creados en santidad. Amén. Cuando pecan, entonces la santidad y la obediencia que ellos tenían, la pierden. Por eso es que necesitamos un Salvador para traernos de vuelta a la obediencia, a la gloria de Dios. Qué precioso es el Evangelio. Y lo más precioso que ese Salvador fue hijo de David. Tan profundo que no lo podemos entender. Tan sencillo que lo aceptamos por fe. Cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y dice que cuando entonces, dice allí, vamos a leer ahí, ¿verdad? Dice, vas a traer tablas de las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte.